Buenas tardes, amados en el Señor. Una vez más, damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos da de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy quisiera compartir con ustedes una revelación del libro de San Juan, primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. Quiero referirme a tres niveles de estatura, de desarrollo, o como podríamos decir, de crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Estos tres niveles de estatura van a estar siempre acompañándonos en la iglesia. De una u otra forma, vamos a tener a hermanos con nosotros en uno de estos niveles de estatura, de desarrollo o de crecimiento. Dice así en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno». Tres niveles de desarrollo, de crecimiento, de estatura como cristianos. La verdad es que la fe evangélica se debe vivir en un desarrollo constante. El evangelio es progresivo para cada uno de nosotros y ese progreso debe ir llevándonos a niveles de madurez, de crecimiento y de estatura en Cristo Jesús. Me encanta cuando el apóstol Juan se refiere a los hijitos. Cuando está hablando de hijitos, no está hablando de niños naturales, está hablando de aquellos que recién han sido injertados en el cuerpo de Cristo, de aquellos que recién están comenzando a ser parte del evangelio del reino de Dios. Y es interesante porque una de las características importantes para definir qué es o quién es un hijo de Dios es que éste haya sido perdonado en sus pecados. Amén. Cuando nosotros queremos llevar el evangelio a las personas que no conocen al Señor, no podemos obviar que el evangelio del reino de Dios implica necesariamente el anuncio del perdón de los pecados. Y basado en ese anuncio, la persona debe tener una respuesta significativa, una respuesta importante, una respuesta radical a ese llamado, a esa proclamación del evangelio. Cuando nosotros declaramos el perdón de los pecados, cada hombre es libre ahora de actuar frente a esa proclamación y responder a través del arrepentimiento. Porque el evangelio implica también necesariamente el arrepentimiento. Pero no se queda allí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, verso 27, allí preguntaron los que habían escuchado el sermón del apóstol Pedro y dijeron, compungidos, constreñidos en lo más profundo de su corazón: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si nuestro pecado es tan grande? Hemos crucificado al Señor de la gloria. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y que recibas el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un proceso que te inserta en el cuerpo de Cristo. Hay un proceso que te inserta en la iglesia del reino de Dios. Aquella iglesia que es expresión de su reino. No estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de un grupo de personas en particular, estoy hablando de la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que te define entonces como un hijito? Es que tus pecados han sido perdonados y que tu respuesta a esa proclamación es el arrepentimiento por tu falta, por tu
por tu pecado, porque bajo pecado estabas condenado a muerte. Y ahora en esa condición de arrepentimiento has decidido entregarle tu vida a Cristo por medio del bautismo. Una vez que fuiste bautizado, entonces has recibido de parte de Dios el Espíritu Santo que te identifica y que te define como un hijo de Dios. Allá en el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice, a los suyos vino, el verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan entonces está diciendo que el primer nivel en el que tú te encuentras cuando entras al Evangelio es el nivel de un hijito de Dios. Pero ahora bien, decíamos que tu desarrollo y crecimiento es progresivo. Se ha de ir manifestando en un crecimiento constante. Y aparecen aquí los jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes pueden ser definidos como jóvenes? Sino aquellos, hermanos, que han conocido a Cristo Jesús y que han tenido luchas, que han tenido dificultades. El pasaje dice que los jóvenes son aquellos que han vencido al maligno, aquellos que han tenido experiencia, aquellos que han podido resistir a las tentaciones. Los jóvenes en la iglesia son los que aportan una fuerza vital. Son aquellos que conquistan, son aquellos que van a los desafíos más importantes. Hoy día necesitamos a jóvenes espirituales dentro del cuerpo de Cristo que asuman los desafíos del reino de Dios para este tiempo. A mí me encanta un filósofo muy antiguo que se llama Goethe. Y él dice, cada generación tiene que escribir su propia historia. Y hay una generación de jóvenes dentro del cuerpo de Cristo que debe conquistar, que debe asumir los desafíos para la iglesia de este tiempo. Y queremos invitar a esos jóvenes a ser parte de este evangelio poderoso, a encontrarse con los desafíos de Dios para su vida y para esta generación. No es lo mismo hacer iglesia hoy que hace 500 años atrás. No es lo mismo hacer iglesia hoy que, hermanos, hace 100 años atrás, ni siquiera hace 50 años atrás. La iglesia no es que sus principios y sus valores han cambiado, sino que las luchas, los conflictos que hoy tenemos que enfrentar como iglesia en medio de un mundo en oscuridad y tiniebla son distintos. Por tanto, necesitamos que se levanten los jóvenes para poder llevar este evangelio adelante. Jóvenes que tengan carácter, jóvenes que tengan integridad, jóvenes que hayan vencido al maligno en sus tentaciones, en sus luchas y en las diferentes pruebas que pudieran haber enfrentado. Pero también están los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quiénes son los padres sino aquellos que pueden reproducirse? ¿Quiénes son los padres sino aquellos que pueden reproducir el carácter de Cristo en otro? Cuando nosotros leemos allí en el libro de Génesis capítulo 1, verso 27, Dios bendijo al hombre y a la mujer. Y le dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Mire qué interesante, porque Jesús bendijo al hombre antes que cayera en pecado. Y lo bendijo para que el hombre pudiera reprocrearse, para preservar la especie. Pero ¿qué especie quería Dios preservar? ¿Cuáles eran los hombres que Dios quería que se reprodujeran? Sino los hombres del reino, aquellos que no habían pecado, aquellos que no habían transgredido la ley de Dios. Entonces hoy día no se trata de reproducir a otro pastor Luis, a otro hermano Pedro, Juan o Diego, sino reproducir la identidad y el carácter de hijos de Dios en las generaciones siguientes. Cuando nosotros como hombres ya que han alcanzado un estatus, un nivel de crecimiento, de desarrollo y de madurez en Cristo, nosotros nos guardamos en carácter, en integridad, pactamos con Dios vivir una vida de relevancia, nos convertimos en referente para las generaciones que prosiguen después de nosotros. Pero no podemos transmitir
un legado, sino el más importante, la identidad de Cristo, no solo en nosotros, sino para aquellos que vienen después. Queremos bendecirles, queremos invitarles a ser parte del desafío de una generación, primero que va a introducirse en el cuerpo de Cristo, luego esa generación que va a ser capaz de conquistar desafíos para el reino de Dios, y tercero, una generación de influencia con paternidad de Dios para definir a la iglesia en el carácter de reino de Dios que hoy día nuestro Señor nos demanda. Un abrazo, que el Señor Jesús les bendiga y esperamos vernos nuevamente.